Bueno, este es el título de la charla. En realidad es bien interesante y desafiante cuando me invitaron desde TEBA a compartir este tema, porque como vamos a ver, bueno, hay obviamente algo de literatura de bibliografía, pero no hay tanto como uno quisiera, ¿ya? Una pequeña aclaración: yo soy psiquiatra, tengo formación como psiquiatra de adultos y no como neuróloga, a pesar de que la medicina del sueño en realidad acá en Chile es una disciplina como más bien de terreno de neurólogos, y somos bastante poquitos los psiquiatras que acá en Chile tenemos formación formal en medicina del sueño, y bueno, yo tengo la fortuna de ser uno de ellos. Ujú. Pero en medicina del sueño en realidad trabajamos muy estrechamente con los neurólogos y también con otros especialistas de diversas áreas. Primero vamos a revisar un poco la relevancia del tema, porque es importante conocerla y algunas definiciones. Algo de fisiología que me interesa que tengamos claro y que creo que es muy relevante para poder entender también que desde lo normal y entonces a lo patológico, las clasificaciones que están actualmente disponibles con las cuales nosotros nos manejamos, ¿cierto? Como médicos para hacer diagnósticos, para poder organizar nuestros grupos diagnósticos y patologías. Y desde ahí entonces entender dónde entran estas clasificaciones y estas patologías asociadas de alguna manera como un híbrido entre trastornos del sueño y enfermedades psiquiátricas, cómo las estudiamos, cómo hacemos diagnóstico, la importancia de los diagnósticos diferenciales, que aquí son bien diversos, y bueno, y obviamente el manejo. Entonces, yo desde mi experiencia práctica, en realidad, incluso como psiquiatra y luego cuando me formé en medicina del sueño, en realidad siempre es como el huevo a la gallina, ¿no? Hay harta evidencia que de alguna manera dice que si lo miramos desde la perspectiva de los trastornos del sueño, la mayoría, si no todos los trastornos del sueño son un factor de riesgo importante para enfermarse de alguna patología de salud mental, ¿sí? Y por otro lado, también dentro de la fisiopatología de la de la salud mental, principalmente los trastornos del ánimo, sabemos que, como vamos a ver más adelante, uno de los factores o de los síntomas que vemos con mucha frecuencia son los síntomas anímicos, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué partió primero? Uno factor de riesgo del otro, y en realidad es una disyuntiva, digamos, que no es tan fácil de dilucidar, de hecho no está tan dilucidada, ¿sí? Está claro que hay una relación que es bidireccional en trastornos del sueño y principalmente trastornos del ánimo, como vamos a ver más en detalle adelante, y los trastornos del sueño de distinto tipo, que puede ser desde el insomnio hasta la hipersomnolencia o la somnolencia de una excesiva, puede ser un síntoma pródromo de alerta temprana en episodios depresivos mayores, así como también el trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Y como sabemos también, muchas veces los síntomas del sueño, principalmente insomnio, pero también hipersomnolencia, a veces puede quedar como un síntoma residual en los cuadros anímicos propiamente tal que han remitido. Y esto, los síntomas residuales, sabemos que dentro de los factores pronósticos son súper relevantes en términos de ser predictores de recaída, ¿sí? Por lo tanto, es bien importante tenerlos presentes como parte de los síntomas que hay que darles importancia al momento de abordar el tratamiento de manera integral. Las clasificaciones como que usamos desde la perspectiva desde la salud mental o de la psiquiatría, ¿cierto? Que por ustedes conocidos probablemente, ¿cierto? El CIE-10 y el DSM-5 incluyen algunos criterios relacionados con el sueño dentro de los criterios diagnósticos o como parte de la clínica que sabemos que están presentes. Por ejemplo, trastornos del ánimo, sabemos que uno de los criterios diagnósticos de un episodio depresivo mayor están los trastornos del sueño, tanto el insomnio como la hipersomnolencia. En trastorno afectivo bipolar, también, principalmente en los episodios depresivos, ya entendiendo que en la fase maníaca del trastorno afectivo bipolar o hipomaníaca hay una necesidad disminuida de dormir, que no es insomnio propiamente tal. Y en los episodios mixtos y la aceleración rápida también hay alteraciones del sueño que están presentes y también pueden ser como predictores de alguna manera de recaída.
También en los trastornos ansiosos, ya sean trastornos adaptativos, trastornos ansiosos propiamente tales, también aparece a veces de manera, además de los síntomas ansiosos propiamente tales, aparecen también muchas veces insomnio o hipersomnolencia. Y sabemos también que dentro de las alteraciones cognitivas, ya sea, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer, también clásicamente hay una alteración de la regulación, de la cronorregulación del ritmo ciclo sueño-vigilia, por lo tanto también muchas veces están muy presentes. Y hay que tener claro entonces desde qué esfera nos movemos, ¿cierto? Desde qué trastorno, ¿no? En general, de todas maneras, desde la perspectiva de la salud mental y de la psiquiatría, si uno busca, va a encontrar mucha más información sobre insomnio en relación a estas patologías que hipersomnolencia, por diversas razones, ¿ya? Pero una de esas es que el insomnio en general es más prevalente, ¿no? Entonces, lamentablemente, no hay mucha información, como les contaba al comienzo, de la hipersomnolencia, y bueno, por supuesto, de todas maneras, hay información que nos permite sacar conclusiones y ayudar a nuestros pacientes, que es la que vamos a revisar ahora. De hecho, el tema de la disregulación circadiana global por algunos grupos de estudio está siendo como potencialmente un biomarcador que sea característico del trastorno afectivo bipolar y los trastornos del ánimo en general. Eh, Acá. Bueno, ¿cuál es la relevancia del tema, específicamente en la salud mental? En este trabajo, ya que me pareció bien impresionante, en realidad relevante, yo creo que muestra como en una magnitud muy importante cuál es la importancia de los trastornos del sueño, de la hipersomnolencia y del insomnio, o ambos cuando coexisten, como vemos en las barras de color amarillo, ya en las barras de color azul son las solamente de hipersomnolencia y en las naranjas son solamente de insomnio y las grises que no tienen algún trastorno del sueño, hay ausencia, ¿ya? Y si ustedes ven en general la coexistencia o la hipersomnolencia sola, tiene mucho más impacto en la severidad y en la suicidalidad de la psicopatología en el caso de los trastornos del ánimo, ¿ya? Y también en otras variables que podríamos decir son más bien como de calidad de vida, de desempeño económico, laboral y relaciones interpersonales. O sea, en todas, si comparamos donde hay trastornos del sueño, en todas siempre le ganan en términos de afectación a cuando no hay trastornos del sueño. Y de hecho, en la mayoría, cuando hay coexistencia de insomnio y hipersomnolencia o solo hipersomnolencia, en la mayoría es mayor que cuando solo hay insomnio. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante. Finalmente, obviamente uno trata enfermedades, trata diagnósticos, pero lo que uno siempre le dice a los pacientes, lo más importante es el desempeño y la calidad de vida, más allá del diagnóstico o de la medicación. Lo que uno busca es que las personas puedan tener una vida óptima y un buen desempeño. Ujú. Y en ese sentido, entonces, es muy relevante tratar también los síntomas que pueden estar en el contexto de un diagnóstico de episodio depresivo mayor, pero síntomas que pudieran ser parte del cuadro son tanto más relevantes como tratar la anedonia, por ejemplo, propia de la depresión. Bueno, como conversábamos, la coocurrencia de diagnósticos de trastornos psiquiátricos y trastornos del sueño en realidad está bien poco caracterizada. Falta bastante que avanzar en investigaciones. Aún no está clara la relación fisiopatológica, pudiera ser un biomarcador de regulación circadiana y anímica, como conversábamos, pero hoy día hay bastante información de que hay una relación directa con la excitación rápida en personas con trastorno afectivo bipolar e inestabilidad anímica, ¿ya? Y la prevalencia, entonces, como no hay tanta información por un lado, por otro lado, los estudios no ocupan los mismos criterios en el fondo, entonces no es tan fácil encontrar una prevalencia de coexistencia específicamente para trastornos del ánimo y trastornos del sueño. ¿Ya? Entonces, uno encuentra prevalencias, por ejemplo, del 27,7 al 30,2 de concurrencia de insomnio e hipersomnia en episodio depresivo mayor. En trastorno afectivo bipolar que cursan con trastorno del sueño,
Imagínense, va desde el 10 al 80%, pasando por otros estudios que dicen entre un 30 a un 60. O sea, es tremendamente variable lo que uno puede encontrar en términos de prevalencia, ¿ya? Y bueno, de hipersomnia, hipersomnolencia, el trastorno afectivo bipolar en el contexto de estar cursando con un episodio depresivo mayor, lo vamos a ver más adelante de todas maneras, hasta un 78%. O sea, es de todas maneras frecuente y en algunas series bastante frecuente que nos vamos a encontrar con esto cuando estemos en el contexto de trastornos del ánimo en general. Esto, chuta, estaba animado para que no tener tanta información de una vez, pero bueno, una cosa muy básica que tiene que ver con la función del sueño, ¿no? Y por qué es tan importante el sueño finalmente para todo. Yo le digo a mis pacientes, el dormir de alguna manera es como ir a al taller, digamos, como de auto, haciendo la analogía, ¿cierto? A una mantención todas las noches, porque de alguna manera la función del sueño tiene que ver con el desempeño de todos nuestros sistemas, de todos nuestros órganos, ya durante el día. ¿Mm? Y ahí el tema emocional, el tema neurológico, emocional, desempeño en actividades de la vida diaria, cognitivo, etcétera, no escapa, por supuesto, de eso. Hay muchos más estudios respecto a privación de sueño y los riesgos de esto, como ven, son en todas las áreas, ¿ya? Pero sin duda que la hipersomnolencia, como vamos a ver más adelante, también trae importantes consecuencias. Esto es un poco denso, pero es para recordarles que el sueño, bueno, interviene una serie de mecanismos muy coordinados finamente que van a dar estabilidad tanto al proceso de vigilia como al proceso de sueño y el entrar en uno y otro. No es una estructura única del sistema nervioso que está implicada, sino que son múltiples, así como múltiples neurotransmisores los que están implicados en esto, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno prescribe algún fármaco, es muy importante tener claro, o cuando las personas usan alguna sustancia legal o ilegal, ya tener claro de alguna manera en qué terreno de neurotransmisores nos estamos moviendo y por qué pudiera secundariamente afectar el sueño. ¿Ya? Muchas veces, claro, uno prescribe antidepresivos, por ejemplo, o antipsicóticos atípicos, pensando en mejorar el sueño, la estabilidad del ánimo, donde las guías clínicas lícitamente nos dicen que corresponde prescribirlo, pero nos olvidamos un poquito de esta mirada desde el sueño, de cómo va a impactar, por ejemplo, algún antidepresivo que sea antihistamínico, ¿sí? Y la histamina, como aparece acá, es una de las precursoras de vigilia muy relevante. Entonces, si prescribimos algún fármaco, ya sea antialérgico o algún antidepresivo que tenga un perfil antihistamínico, claramente va a tener un efecto sedante sobre nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, es importante tener claro cuáles son los neurotransmisores más bien activantes que tienen que ver con la promoción de la vigilia, como son la acetilcolina, el glutamato, la noradrenalina, serotonina y histamina, básicamente. Los neurotransmisores que son de alguna manera el director de orquesta de la cronorregulación y que no es un inductor del sueño, sino que más bien cronorregula el resto de las estructuras, ya que es la melatonina. Y por otro lado, la hipocretina u orexina, que algo vieron con la doctora Contreras las semanas previas en relación al tema de la narcolepsia principalmente, ¿cierto? Que de alguna manera es el neurotransmisor que permite estabilizar tanto el sueño como la vigilia, ¿sí? Entonces, un desbalance de alguna manera en cualquiera de estos nos va a impactar para un lado o para otro, en términos de insomnio o de hipersomnolencia. Bueno, repasemos un poquito para los que no estuvieron las semanas anteriores con la doctora Contreras o para los que se vienen integrando ahora en esta oportunidad, ¿qué entendemos por somnolencia diurna excesiva? La definición que aparece en el Manual de Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño es esta, es la inhabilidad para mantenerse despierto y o alerta durante la mayor parte del día, que es cuando hay que estar despierto, resultando en periodos de irresistible necesidad de dormir o lapsos involuntarios de somnolencia, y muchas veces requiere dormir siesta, ¿cierto? Obviamente esta sintomatología va a variar de severidad
también en relación al tipo de actividad. O sea, probablemente alguien se va a quejar mucho más de somnolencia de una excesiva si tiene un tipo de trabajo que es sedentario y todo el tiempo frente al computador en solitario. A diferencia de alguien que sea, no sé, un jefe de obra y que tenga que estar todo el día trabajando en el exterior, ¿cierto? Caminando, etcétera, donde hay el nivel de activación, perdón, en relación a la actividad también, de alguna manera va a ayudarlo con la somnolencia de una excesiva. Bueno, no hay una adecuada alerta, perdón, es necesaria evidentemente para un buen desempeño en general, en lo social, en lo académico, en lo laboral, en lo sexual, desde todo punto de vista, el no tener una adecuada alerta nos va a afectar en nuestro desempeño, por donde lo miremos, ¿sí? Por lo tanto, la somnolencia de una excesiva nos predispone a fallas en el desempeño en todas las áreas, a mayor accidentabilidad, desde todo punto de vista, desde la doméstica, laboral, ocupacional y también de tránsito, ¿ya? Por lo tanto, está la definición y también las consecuencias, y entonces la importancia de por qué debemos hacernos cargo de esa queja de los pacientes cuando la presentan. Respecto a la clasificación, ya aquí probablemente esta es una de las más conocidas por ustedes, ¿cierto? Que es la que clasifica todas las enfermedades internacionales y es la que muchas veces los que trabajamos en el sistema público es la clasificación que nosotros tenemos que codificar cuando hacemos nuestras estadísticas. El DCM, que más bien es de trastornos mentales, ¿cierto? Y es el que usamos también como criterios diagnósticos y que tiene mucha similitud, algunas diferencias con el CIE-10, pero es la versión americana, ¿cierto? De la Asociación Americana de Psiquiatría. Pero desde los zapatos, desde la perspectiva del sueño, a pesar de que soy psiquiatra, a mí me gusta mucho más esta, ya que es la clasificación internacional de trastornos del sueño, que la vieron algo con la doctora Contreras también, porque me parece que es bastante ordenadora respecto, no solamente desde el punto de vista diagnóstico, sino que también de los grupos diagnósticos, ¿ya? Así que lo que les voy a hablar ahora en general tiene que ver con esta clasificación de cómo entendemos la somnolencia de una excesiva en el contexto de trastorno psiquiátrico. Bueno, esta clasificación divide en 7 grandes grupos de trastornos del sueño, que son estos. Nos vamos a centrar en el número 3, donde tenemos todos estos trastornos, que son 8 básicamente. Ya hablaron ustedes la semana pasada o antepasada, ¿cierto?, de estos que son las hipersomnolencias centrales. Y hoy día nos vamos a detener más en estas que están aquí pintadas de color: la hipersomnia debida a medicación o sustancia, la hipersomnia asociada a trastornos psiquiátricos, que es lo que principalmente nos convoca. Este es muy importante, ¿ya? Las hipersomnolencias centrales en general, desde la patología del sueño, en general las primarias tienen una prevalencia bastante baja. Y de estas 8 alternativas, la más frecuente es el síndrome de sueño insuficiente. En esta sociedad donde desde que se inventó la luz eléctrica y luego, hartos años después, la pantalla y las pantallas interactivas, como los iPads, los teléfonos, etcétera, celulares, el síndrome de sueño insuficiente, lejos es lo que más produce al otro día consecuencias respecto a andar con sueño, al síndrome de sueño insuficiente, ¿ya? Es también muy importante en nuestra anamnesis y en nuestra caracterización tener presente esto, que a veces se nos escapa y hay que acordarse que eh, los requerimientos de sueño se distribuyen en la campana de Gauss, igualmente estadísticos, ¿sí? Y dentro de las variantes normales están, por un lado, los dormidores cortos, que son los que requieren de dormir menos de 6 horas, y los dormidores largos, que son los que requieren de dormir más de 10 horas, ¿ya? Pero ellos o ellas constitucionalmente son así, fisiológicamente son así, ¿ya? Y muchas veces en la edad escolar y en la etapa adulta principalmente les complica, pero eso puede de alguna manera ser coexistente con un episodio depresivo, por ejemplo. Entonces es muy importante al momento de abordar al paciente tener claro, primero, esta hipersomnolencia, esta somnolencia diurna excesiva, ¿es permanente, es característica permanente del paciente a través de los años, o en realidad es algo que aparece junto con la sintomatología depresiva, ¿ya? O quedó como síntoma residual, como conversamos?
Es muy importante hacer esa caracterización. Algo de fisiología, ya, y de recomendaciones, la recomendación de expertos que sigue vigente, ya no es tan nueva, pero sigue vigente la recomendación en los adultos de cuánto es lo que requerimos dormir, ¿ya? Y como ven, los adultos no es que requiéramos dormir todos así uniformemente 8 horas, sino que hay un rango, ¿ya? Y ese rango puede ser entre 7 y 9 horas. Eso también es bien relevante al momento de caracterizar en nuestra anamnesis cuál es el requerimiento de sueño de nuestros pacientes, ¿ya? Porque a veces alguien puede quejarse que tiene somnolencia de una excesiva, pero que por distintas razones en realidad solo está durmiendo 7 horas, pero declara que los fines de semana, cuando tiene más oportunidad de dormir, duerme 9, 10 horas. Que en realidad ahí más bien hay que hablar de síndrome de sueño insuficiente, ¿cierto? Porque no está cumpliendo con su requerimiento habitual. Entonces, caracterizar y saber cuánto es el requerimiento fisiológico de cada persona en este rango en el cual nos podemos mover es muy importante. Bueno, esto es lo mismo, un poco más esquemático, ya quizás recordarles que en general los adultos mayores no cambian sus requerimientos de sueño, puede que tengan un patrón bimodal en el fondo en que ellos en general por estar jubilados y por otros factores duermen a veces un poco de siesta, entonces si uno hace la suma de cuánto es lo que duermen en total en 24 horas, se acercan bastante a los requerimientos de los adultos, ¿ya? No es que los adultos mayores requieran dormir menos. A veces también eso es una creencia, pero que en realidad no es así. Bueno, pues esto también estaba animado, se desconfiguró porque la idea era que aparecieran de manera consecutiva y no tan de golpe toda la información de una vez. Pero bueno, centrémonos ahora, esto es la clasificación internacional de trastornos del sueño, ¿cierto? Que dedica un capítulo entonces, una parte, a las hipersomnias asociadas con trastornos psiquiátricos, ¿sí? Aquí está en el CIE 9 y en el CIE 10 cuál es la codificación que también aparece. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Los pacientes, un poco lo que ya revisamos, ¿cierto? Los pacientes diariamente tienen periodos irresistibles de dormirse o de somnolencia importante, al menos 3 meses continuos, ¿sí? Y la somnolencia diurna ocurre en directa asociación, ¿sí? Cronológica, concurrente, ¿cierto? Con el trastorno psiquiátrico diagnosticado, o que se está diagnosticando. Y obviamente estos síntomas no son mejor explicados por un trastorno del sueño primario, ¿cierto? Medicamentoso, un trastorno neurológico, etcétera, ¿ya? Las características principales que podríamos decir de estos pacientes es que ellos reportan una cantidad excesiva de sueño nocturno, una importante sensación de somnolencia durante el día, que a veces requieren dormir muchas siestas o más siestas de lo habitual, ¿ya? Y o pueden quejarse también de que su sueño es de poca calidad o que no es reparador, ¿sí? Y muchas veces incluso puede que ese paciente llegue quejándose predominantemente de los síntomas de hipersomnolencia y que en realidad los síntomas psiquiátricos puedan aparecer como en un segundo plano de alguna manera, ¿sí? Em, en general hay más evidencia y está más descrito, como conversábamos, la hipersomnia asociada con trastornos del ánimo, aunque hay algunos otros trastornos como el somatomorfo, por ejemplo, ya incluso un trastorno esquizoafectivo, trastornos adaptativos o de personalidad, que también pudiera aparecer, pero que en general es bastante menos frecuente, ¿ya? El andar con mucho sueño, en general, ya uno lo ve en las hipersomnolencias primarias igual, son personas que llegan a pasar como por irresponsables, que tienen harta falta académica, ya sea en el colegio, en la universidad o en el trabajo, ¿no? Faltan bastante porque la sensación de ellos es que necesitan pasar mucho tiempo en cama, ya entonces tienen bastante ausentismo. Ujú. Em, y bueno, como dice acá, un poco la especificación de los subtipos que se pueden identificar es que está esta hipersomnolencia en el contexto de una depresión, pero frecuentemente esto aparece más bien en las depresiones, en los episodios depresivos con características atípicas,
¿sí? Y monopolares. Y los trastornos afectivos bipolares tipo 2, donde cuando cursan con episodios depresivos, ¿ya? También pudiera ser que también tienen características más atípicas de alguna manera los trastornos afectivos o depresivos estacionales, ya donde clásicamente, lo vamos a ver un poquito más adelante, se quejan de mucha fatiga, no solamente de somnolencia, sino que también de fatiga, ya pérdida de concentración, aumento del apetito y como avidez por carbohidratos, ¿cierto? Con ganancia de peso. Y ojo que en general en estos pacientes no nos sirve pedirle un estudio específico de hipersomnolencia, como lo vieron en las sesiones anteriores con la doctora Contreras. Ya cuando uno estudia una hipersomnolencia primaria, en general solicita un test de latencias múltiples de sueño. Pero en estos pacientes, si uno se los pide, habitualmente están normales, a pesar de las quejas que son relevantes. Bueno, acá les puse los criterios DCM, ¿cierto? Que son muy parecidos a los del CIE-10, ya donde en general en un trastorno depresivo mayor, ellos está mencionado alguna alteración del sueño o la disminución de la posibilidad de dormir o el aumento del requerimiento de sueño, ¿ya? Pero como sabemos, las características atípicas es un especificador que uno debe poner en el diagnóstico del episodio depresivo mayor, donde tiene diferentes características, como ustedes la ven acá, pero en general una de las características particulares respecto al sueño es que ellos particularmente cursan en general con hipersomnia o hipersomnolencia. Bueno, el otro grupo que identifica la clasificación internacional de trastornos del sueño y que está, yo diría, muy relacionado, ¿cierto?, con, con los trastornos de salud mental psiquiátrico, es el debido a la medicación o sustancia, ¿ya? Acá los criterios son que, bueno, el criterio A es que el paciente tiene diariamente una necesidad que no puede aguantar, digamos, ¿cierto?, de dormir o lapsos en que se duerme francamente, ¿sí? Esta somnolencia diurna ocurre como consecuencia, y aquí es importante, del tener una nueva medicación o estar con un consumo de sustancias que puede ser de uso a abuso, o, y esto a veces a nosotros se nos escapa también preguntarlo, pero hay que tenerlo bien presente con la discontinuación de alguna sustancia, ya sea medicación o sustancia de uso o abuso, que sea promotora de la vigilia y que la paciente hayan usado de manera permanente durante un tiempo y de pronto se quedaron sin receta, no pudieron comprar más, lo que sea, y la suspendieron, ¿sí? Entonces, la discontinuación, ojo que también es muy importante de tenerlo presente y de preguntar. Bueno, y el criterio C, que siempre está presente en los criterios diagnósticos, ¿cierto? Desde lo psiquiátrico por lo menos, que obviamente estos síntomas no pueden ser mejor explicados por otro trastorno del sueño, en este caso, trastorno médico, neurológico o trastorno mental, ¿ya? Ahora, ¿a qué medicación o a qué sustancias hay que ponerles atención y preguntar dirigidamente? Medicación ansiolítica o somnífera propiamente tal, dentro de los cuales principalmente están las benzodiazepinas y las benzodiazepinas de vida media más larga, ¿sí? También están los antidepresivos y los antipsicóticos atípicos, ¿ya? Eso también es súper relevante, vamos a revisarlos con detalle porque es muy importante el tener claro qué rol están jugando y muchas veces son la clave de descubrir qué es lo que está pasando. Algunos estabilizadores del ánimo también tienen algún efecto sedante, por lo tanto también es importante preguntar. El inicio, el cambio de dosis, por ejemplo, un paciente que esté usando estabilizadores del ánimo, no solamente en el contexto de un trastorno afectivo bipolar, sino que, por ejemplo, de una epilepsia, ya es importante preguntar si hubo cambio de dosis, por ejemplo. Em, bueno, como conversábamos, la discontinuación de fármacos promotores de la vigilia,
ya, por ejemplo, universitarios, ¿cierto? Que durante los periodos de prueba a veces usan y o abusan de promotores de la vigilia, ¿cierto? Y después vienen periodos en que los suspenden porque pasaron las pruebas, salieron de vacaciones, etcétera, y como una síndrome de descontinuación de alguna manera, ¿cierto? Pudieran estar afectados por el tema de tener mucho sueño durante algunos días o semanas, ¿ya? Y de las drogas, ya entendiendo que finalmente no son sustancias o fármacos de prescripción, sino que es de em, drogas de abuso, ya sean legales o ilegales, ya están, bueno, las sustancias sedantes, ya como el uso de la marihuana, tan común y tan de moda en estos tiempos, ya donde está la creencia que la marihuana es natural, ¿cierto? Que es inocua, y más allá del juicio que uno puede hacer de eso, es importante tener claro que la marihuana sí tiene efectos importantes en el sueño, tiene efectos en la calidad del sueño, en la continuidad del sueño, tiene un efecto sedante, ya, y a veces, por ejemplo, uno cuando hace la anamnesis de pacientes que consultan por insomnio, resulta que están siendo consumidores importantes de marihuana buscando un efecto más bien sedante. ¿Ya? El alcohol también es otro factor relevante, legal además, entonces obviamente, bueno, no sé si es más fácil de conseguir, pero también está bastante normalizado el uso y entonces es importante preguntar y tener claro cuál es el patrón de consumo, la frecuencia, el tipo de alcohol, los horarios, etcétera, ¿ya? Bueno, y discontinuación, como ya lo conversamos, ¿cierto? De drogas, de sustancias activantes, legales o ilegales, ya algunas más al alcance de la mano que otras, ya, pero dentro de los cuales también están las anfetaminas, por ejemplo, a veces pacientes que usan algunas que son activantes en el fondo, como por ejemplo para bajar de peso, que muchas veces cuando dejan de usarla, tienen este efecto también que después andan con sueño durante el día, ¿ya? Bebidas energéticas, aquí en el sur, por lo menos la gente toma mucho mate, es impresionante, el mate tiene mucha cafeína, ya la cafeína misma, cuando a veces las personas por distintas razones deciden dejar de consumir cafeína o bebidas que tengan cafeína, también pueden tener en la discontinuación, hasta en un periodo de 9 días, ya la sensación de estar con mucho sueño. Así que también es bien importante tener esa claridad. Esto en realidad es un cuadro que habla sobre la prescripción de drogas para el insomnio y lo que me interesa que vean de acá es que muchas veces en salud mental ocupamos porque tratamos de matar de alguna manera la idea de matar dos pájaros de un tiro. Damos un antidepresivo que tenga algún poder sedante, por ejemplo, ya, pero ojo acá, en el tratamiento del insomnio no está recomendado ni la amitriptilina, ni la trazodona, ni la quetiapina, ni la olanzapina, ¿ya? Excepto que de alguna manera primero sea con objetivos propiamente tales de ser un estabilizador del ánimo, por ejemplo, en el caso de los antipsicóticos atípicos, ¿ya? Pero fíjense, ojo en las vidas medias, ¿ya? O sea, la vida media de la olanzapina es larguísima, 54 horas, ¿ya? La vida media de la risperidona, que también es frecuentemente usada en los casos de depresión, por ejemplo, hasta 20 horas, ¿ya? El aripiprazol, que supuestamente tiene un perfil mucho menos sedante, hasta 8% de los pacientes se quejan de sedación y fatiga, ¿ya? Entonces, ojo con lo que prescribimos y acá están los mecanismos de acción, ¿ya? Donde vemos que los que tienen un perfil más histaminérgico son muy sedantes y en realidad podemos no estar haciéndole un muy buen favor a nuestros pacientes, sobre todo cuando se nos pasa un poco la mano con las dosis. Esto es un poco lo mismo. Acá están rojitos los antipsicóticos como un poco en orden del poder sedante y de somnolencia desde el punto de vista neurológico, donde sin duda el más sedante es la clozapina, que bueno, se usa en general para cuadros muy severos, esquizofrenia, trastornos afectivos bipolares, ya, pero la olanzapina, risperidona, quetiapina, que por acá probablemente es lo que más se usa en medicina general y en otras especialidades, y bueno, en psiquiatría por supuesto también, la quetiapina y la risperidona son bastante sedantes, ¿ya? Entonces, ojo, eso hay que tenerlo bien presente y muchas veces eso es dosis dependiente. Bueno,
La evaluación, ya conversábamos, una anamnesis detallada, antecedentes de patología psiquiátrica, si es que está en tratamiento o si es que el paciente nos consulta de alguna manera como virgen a tratamiento, entonces recientemente nosotros estamos tratando de dilucidar el diagnóstico. ¿No? La caracterización del cuadro psiquiátrico en curso, ya a veces pasa que pacientes están en tratamiento psiquiátrico y concurren donde un médico general o de otra especialidad solo por la queja de la hipersomnolencia. Entonces el colega se ve un poco atrapado y dice, chuta, y me asusto, si yo le muevo el antidepresivo, se le muevo el antipsicótico, no la iré a embarrar, ¿ya? Entonces es importante de todas maneras caracterizar el cuadro psiquiátrico en curso, ver si está estable o no, a ver si tengo algún rango de movimiento y bueno, ver si es que hay que de todas maneras referirlo a su tratante para que pueda evaluar también eso que nosotros nos atrevemos a hacer, ¿cierto? Bueno, revisión de fármacos de prescripción médica y automedicados. Ya eso, como estábamos conversando, es muy importante tener clara esa caracterización. Revisión de uso de sustancias lícitas e ilícitas y los fines. Ya no es lo mismo que sea solo un día a la semana, una vez al mes con fines recreacionales, versus buscar fines estimulantes o sedantes. ¿Mm? Es importante tener ahí la frecuencia, la cantidad de consumo, etc. ¿Y cómo estudiamos también cuando nos llega un paciente con estas quejas principalmente de tener mucho sueño, somnolencia diurna? Siempre, como sabemos, hay que descartar las causas médicas en el fondo, ¿cierto? Como vamos a ver en una tabla que sigue a continuación, causas de hipersomnolencia hay muchas que son médicas también, entonces no nos podemos olvidar de eso, ¿ya? Esto es como la batería básica de examen, pero hay que pensar en hartas cosas, ¿sí? Y exámenes específicos de sueño, yo diría que en realidad como les debe haber dicho la doctora Contreras también, ¿cierto? Polisomnograma solo cuando sospechamos principalmente en un roncador, por ejemplo, una apnea de sueño, ¿ya? Un sueño que sea inquieto, donde nos oriente a movimiento periódico de extremidades, por ejemplo, ahí son causas justificadas, pero en general no es algo que uno pida a priori en un paciente con un cuadro de salud mental y que tenga hipersomnolencia. ¿Ya? Más bien, probablemente tiene que ver con el perfil de fármacos, con el uso de sustancias, con los horarios en que los están usando, etc. Y el test de latencia, como conversábamos, se reserva en general para el estudio de la sospecha de hipersomnolencias primarias. Este cuadrito que es como bien denso, pero a mí me parece súper esquemático y ordenador de todas las causas y desde dónde, por decirlo, vienen las somnolencias de una excesiva, ¿ya? Las causas fisiológicas que de alguna manera tienen que ver con el sueño insuficiente, con tener un estilo de vida y horarios irregulares, ¿ya? Bueno, todos los trastornos del sueño primario, sabemos que las personas con apnea obstructiva del sueño característicamente andan con sueño durante el día por tener un sueño de mala calidad, las apneas centrales, síndrome de hipoventilador, ¿cierto? Los trastornos del ritmo circadiano, adelanto de fase, retraso de fase, el jet lag, el trabajo en turnos también, muchas veces se quejan, ¿cierto? Las hipersomnolencias centrales, que las vieron en detalle hace ya 1 o 2 semanas, ¿ya? Esto que lo vimos con algún detalle, que tenemos que fijarnos muy bien qué están tomando, qué no están tomando, que ojalá invitarlos un poco a declarar que, aunque no sea legal, por ejemplo, que sea una automedicación, ya, porque es muy relevante y nos puede dar la clave finalmente para tener eso en tratamiento. Como ven, muchas causas médicas también, endocrinas, la anemia severa y causas bastante comunes, la diabetes descompensada, hipoglicemia, hiperglicemia, hipotiroidismo. Entonces, buscar, no asumir porque es un paciente joven, por ejemplo, o que no declara ninguna enfermedad, que la parte médica está en orden. Bueno, como estábamos viendo, la parte psiquiátrica, la depresión, lejos es lo más frecuente, ¿ya? Las causas neurológicas, las demencias, en general es como lo más frecuente, a veces puede ser también un preinicial, el empezar con alteraciones del ciclo sueño-vigilia, y los misceláneos, bueno, los trastornos del movimiento periódico de extremidades, síndrome de piernas inquietas, que están dentro de los trastornos del movimiento, de los trastornos primarios del sueño, ¿ya? Esto es como bien esquematizador, a mí me gustó bastante cuando lo vi en este libro, porque creo que nos permite ir mirando, digamos, desde dónde pudiera ser esta queja sintomática del paciente. Y por último, el manejo.
ya este esquema, también este trabajo que si bien es de depresión e hipersomnia, pero en general es aplicable para cualquier patología psiquiátrica que pudiera quejarse de alguna manera de hipersomnia, ¿ya? Si es que ya tiene el diagnóstico psiquiátrico, ver si es que este diagnóstico psiquiátrico está en remisión, ¿sí? Si no está en remisión, bueno, optimizar el tratamiento psiquiátrico, ¿ya? Evaluar si es que esta somnolencia de una excesiva iatrogénica, iatrogénica secundaria a fármacos, por ejemplo, ¿ya? No solo a fármacos en términos de dosis, sino que también en términos de horarios en que los estamos prescribiendo, ¿ya? Si es posible, bajar las dosis o eventualmente cambiar las drogas sedantes por algunas otras con un perfil menos sedante, como les mostré con los antipsicóticos atípicos, por ejemplo, ¿ya? Bueno, ver si es que hay síntomas de somnolencia diurna residual, ¿ya? Y aquí, bueno, un poco lo mismo, ver la posibilidad de cambiar a un perfil menos sedante de los fármacos que estamos prescribiendo. Y por último, en caso de ser posible, de ser necesario, ¿cierto? Se sugiere adjuntar terapias con drogas promotoras de la vigilia, ¿ya? Si bien esto es como un poco off-label, no está, las aprobaciones de la FDA, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, para modafinilo, armodafinilo, no está aprobado para esto, ¿ya? Pero es lo que se sugiere en la práctica clínica. Siempre, por supuesto, ver si es que hay alguna comorbilidad con algún trastorno del sueño primario, en el fondo, una apnea obstructiva del sueño tan frecuente hoy día, ¿cierto? Si tiene algún trastorno de la cronoregulación, como un trastorno de fase retrasado, ya donde también es parte de los diagnósticos diferenciales, como conversábamos, y ahí tiene un tratamiento que es específico, ¿sí? Y bueno, también como conversábamos, el descartar, ver muy acuciosamente si es que hay alguna coexistencia, digamos, comorbilidad de alguna hipersomnolencia central, como la hipersomnia idiopática, narcolepsia, entre otras. Entonces, las estrategias para el manejo de la somnolencia, bueno, primero aclarar la sospecha, ¿cierto? Si es primaria, si es secundaria o si coexisten ambas. Otra estrategia es tomar la medicación, cambiar el horario en el fondo, ¿cierto? Por las vidas medias, previr a la cama, según si tiene sistema de turnos, el paciente, etcétera, ¿ya? Bueno, evaluar y optimizar el cambio de medicación si es que es posible, si es que es necesario, ¿ya? Probablemente una de las cosas que ustedes pueden hacer, como si es que es un paciente con un trastorno afectivo bipolar y les consulta, revisar desde las vidas medias las características de los fármacos que el paciente toma, no necesariamente mover dosis, sino que mover horarios, por ejemplo, ¿ya? Y eventualmente, como conversábamos, el adicionar algún estimulante como modafinilo o armodafinilo, ya que está aprobada para otras causas de somnolencia de una excesiva, como lo vamos a ver, pero no como síntoma residual o síntoma presente dentro de algún trastorno del ánimo. Sin embargo, en las guías de GES depresión aparece el adicionar modafinilo como una de las estrategias de alguna manera que pudiera potenciar el tratamiento antidepresivo, sobre todo en las primeras etapas, ¿ya? Y si hay que una comorbilidad con trastornos de déficit atencional, con o sin hiperactividad, ahí sí está aprobado el uso, obviamente, del metilfenidato. Muy breve esto, ya supongo que les van a hacer llegar la presentación, si yo no tengo ningún problema con compartirla. Este es de alguna manera un esquema desde los antidepresivos, desde los más estimulantes o menos sedantes hasta los más sedantes. Ya, moclobemia no tenemos en Chile, pero sí tenemos, ojo, mirtazapina, amitriptilina, ya, trazodona, paroxetina, y ahí los más activantes dentro de los antidepresivos que nosotros usamos es el bupropión, ¿cierto? Ya, entonces también, por ejemplo, si nos llega un paciente con mirtazapina quejándose de somnolencia diurna excesiva, acuérdense que podemos movernos en las dosis, ¿cierto? 7,5 a 60 miligramos de mirtazapina y que tiene una tremenda vida media. Entonces, ojo también con las dosis, con el momento donde el paciente se está tomando su medicación. Y bueno, los fármacos promotores de la vigilia, como les decía, la aprobación de estos fármacos, ya tanto de modafinilo como armodafinilo, está para síndrome de fase retrasada de sueño, que es un trastorno de la cronoregulación, el trastorno por trabajo en turnos,
ya o sea, narcolepsia, perdón, y somnolencia residual en síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. ¿Ya? Estas son las aprobaciones formales y por la FDA para el uso de estos dos. Sin embargo, como comentábamos, está dentro de las guías clínicas y es una práctica habitual que se usa, off-label, pero que se usa para los pacientes con trastorno del ánimo que se quejan, habiendo descartado y manejado y optimizado, obviamente, todo lo otro que conversamos, que es la prescripción para el trastorno del ánimo propiamente tal. ¿Ya? Y el metilfenidato solo reservado para los trastornos de déficit atencional comórbido. ¿Sí? Bueno, y por último, ¿cuándo derivar al especialista? Bueno, aquí como la doble militancia, psiquiatra, cuando el cuadro de base severo y está descompensado, ¿no? Ahí requiere mucha más urgencia, por supuesto. Ya cuando vemos suicidalidad también, cuando hay riesgo de suicida, ideación, pensamiento o intento franco. Y cuando hay una sospecha de adicción a sustancias, tanto lícitas o ilícitas, ya, porque ahí obviamente el abordaje es mucho más integral y la hipersomnolencia es como la punta del iceberg en el fondo. Y a somnóloga, a medicina del sueño, cuando se sospecha de un trastorno del sueño primario coexistente, y eventualmente, si es que lo estiman necesario, derivar con polisomnograma en caso de sospechar apnea de sueño principalmente, en un roncador, en alguien que tenga sobrepeso o obesidad, ¿ya? Y o test de latencias múltiples de sueño en caso de que ustedes tengan la sospecha importante que tiene además un trastorno primario del sueño, en el fondo, una hipersomnolencia central primaria. Conclusiones, la hipersomnolencia diurna no es normal, puede ser parte de otro cuadro clínico o coexistir. Genera por sí sola, así como en el contexto de un cuadro psiquiátrico, un gran detrimento en la calidad de vida, desempeño en todas las áreas y es un factor pronóstico negativo. Por lo tanto, se debe hacer un acuicioso proceso diagnóstico para el adecuado abordaje, es decir, una medicina personalizada y de precisión. Muchas gracias.